y lo sepamos relacionar a Cristo Jesús y a la eficacia que siempre ha de tener su iglesia, la eficacia que siempre tendrá su iglesia. En cierto sentido, no podemos realmente amar a Jesús sin a la vez amar a su iglesia, porque es por su iglesia que Él murió, por su iglesia que dio su vida, y también es la iglesia, en cierto sentido, su cuerpo, que es la esperanza para las naciones, la iglesia. Ahora bien, hablando de la iglesia y hablando de la fe, lo cierto es que las estadísticas no son muy prometedoras en estos momentos. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadísticas, en España, los jóvenes de entre 18 y 24 años, en estos últimos años, la mitad de ellos, casi un 50%, han dado la espalda a la religión. Al ser un país culturalmente cristiano, estamos hablando de darle la espalda a la fe cristiana en mayor parte. Y resulta que España es de los países todavía que más conserva la fe en toda Europa. Entonces, otros países están aún en peores condiciones que el nuestro. Entonces llega el momento en que nos planteamos los cristianos, ¿pero hay algún futuro para la iglesia? Si todo es de crecimiento, si hay crisis de vocación, si los templos se cierran, igual la iglesia es algo caduco, algo que sirvió su propósito en un momento dado, pero que el Señor se valdrá de otras cosas. Es en ese sentido que el Salmo 2 nos apunta a otra realidad, apunta al hecho de que sobre el monte Sión el Señor pondrá su ungido y que desde su trono Él gobernará a todas las naciones. Este es el destino de la historia y esto es algo que el Señor hará, ¿no? Y es en el Salmo 2 que encontramos muchos aspectos esperanzadores en cuanto a lo que el Señor pretende en la historia de la humanidad. El Salmo 2, en cierto sentido, es como un acto teatral en el que intervienen diferentes voces. Lo principal que quiero que veáis en esta mañana es cómo Cristo reza el Salmo 2. Pero en realidad no es solo Cristo cuya voz escuchamos en este Salmo. También escuchamos la voz de las naciones. Escuchamos, en cierto sentido, la voz de Dios Padre. Y por último, escuchamos la voz del auténtico heredero del salmista David, el Señor Jesucristo. Entonces vamos a escuchar estas voces que intervienen en estos movimientos del Salmo 2. Primero escuchamos la voz de las naciones. Y yo os lanzo la pregunta, ¿cuál ha sido el crimen más grave de toda la historia humana? Nos viene a la mente, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Nos podrían venir a la mente, pues, los campos de exterminio en Camboya, o la época de Stalin. Fue horrible, ¿verdad? Y no tenemos que remontarnos tanto en la historia para ver expresiones deplorables de crímenes humanos. Estamos viendo en estos momentos guerras que dices, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Tanta matanza. Pero hubo en la historia un crimen mucho peor que todos estos. En el Antiguo Testamento, si abrimos, por ejemplo, el libro de Génesis, vemos que Dios, desde el principio, en Génesis 12, Él entra en pacto con una figura. De hecho, es de esta figura que toma nombre nuestro templo. Este es el templo patriarca Abraham. Y Dios entabla un pacto una alianza con Abraham, acompañada de promesas. Pero en realidad lo que Dios plasma en ese momento es que tiene un corazón para todas las naciones del mundo.
Dios no escoge a Abraham en contra de las naciones, sino a favor de ellas, para que su bendición llegue a todos los contornos de la tierra. Pero ¿qué pasa? Israel no siempre da la talla. Llega Moisés, Dios les da su ley a su pueblo a fin de que obedeciendo su santa ley, Israel llegue a ser una luz para todas las naciones. Que las naciones se queden tan impresionadas con la justicia de su pueblo que lleguen a Israel a conocer al único Dios vivo. Pero otra vez vemos que el pueblo de Israel no da la talla. Así que, ¿qué hace Dios? Empieza a enviar a sus profetas, a denunciar el pecado, a denunciar la injusticia, a denunciar la falta de compasión por los pobres. Pero ¿cómo reacciona su pueblo? Son duros de cerviz y no responden. Y no es hasta el final de todos estos intentos que en el cumplimiento de los tiempos Dios envía a su propio Hijo, Jesús. ¿A fin de qué? A fin de anunciar la salvación a las naciones, a fin de traernos de vuelta a casa. Y la gran pregunta es, ¿qué hicimos con Él cuando llegó aquí a salvarnos? La respuesta triste es que se amotinaron contra Dios y contra su ungido, Pilato, Herodes, los gentiles, los judíos, y lo matamos. Este es el gran crimen de la humanidad. No todo lo anterior, lo posterior, sino que Dios en amor envió a su propio Hijo. ¿Y qué hicimos con el amor encarnado? Lo matamos. Nos amotinamos, conspiramos contra Él y lo matamos. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios ante el puño levantado de la humanidad contra Él y contra su ungido? Y aquí entramos en la segunda parte. La primera han hablado las naciones. Las naciones que dicen en Salmo levantan el puño contra Dios en rebeldía. Ahora escuchamos la voz del Padre. Y yo voy a sugerir que el Padre reacciona a este puño levantado de la humanidad de dos maneras. Primero, de forma pasiva. Y de forma pasiva, lo primero que vemos es que el Señor se ríe. El Señor se ríe. Pero no es una risa de despecho, porque a Dios le preocupa la humanidad. Dios ama a todos los seres humanos. Pero es más la risa de incredulidad, de contemplar lo inútil que es que el ser humano levante su puño contra el Dios que todo lo ha creado. Es un poco como si cogieras una hormiga en la palma de tus manos y la hormiga te levantara el puño, voy a acabar contigo, dirías. No lo tengo yo tan claro. Esa es un poco la reacción pasiva de Dios ante el puño levantado de la humanidad. Pero en segundo lugar, sugiero que otra forma pasiva que tiene Dios de reaccionar es lo que yo llamaría la soberanía pasiva, silenciosa de Dios. Lo curioso es que en este pasaje que hemos escuchado de Hechos, cuando Pedro relaciona lo que pasó con Jesús con lo dicho del Salmo 2, continúa y dice que Herodes, el Sanedrín y Pilato no han hecho más que cumplir, escuchad esto bien, todo lo que la mano de Dios y su plan habían predestinado que sucediera. Esa es la soberanía silenciosa de Dios, que convierte el puño levantado de la humanidad en instrumento de salvación. Cristo crucificado en la cruz para redimirnos. Dios en su soberanía silenciosa convierte el puño levantado de Herodes, de Pilato, del Sanedrín, en instrumento de salvación para nosotros.
Ahora, la respuesta activa de Dios ante el puño levantado. Y aquí es donde Cristo habla. Y quiero que escuches su voz. ¿Qué hace Dios ante el alboroto de las naciones? El verso 6 dice lo siguiente: en cuanto a mí, y aquí habla Cristo, ahora lo veremos, en cuanto a mí, dice Jesús, Dios me ha puesto como rey en Sión. Habla el Mesías, el ungido. Cristo significa ungido. Dios me ha puesto a mí en Sión, en mi santo monte. Publicaré el decreto. El Señor me dijo a mí: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Escuchemos lo que dice San Agustín sobre nuestro salmo. Dice: por tanto, el significado es esto. Sin embargo, hablando de Cristo, dice: Él me ha puesto como rey sobre su santa iglesia, a la que por su eminencia y estabilidad Él llama una montaña. Es decir, Dios puso a su verdadero ungido, Jesús, sobre el monte de Sión, que en realidad es su iglesia, y ahora es desde su iglesia que su rey, el ungido Jesús, gobierna sobre todas las naciones del mundo. ¿Y en qué momento se produjo la coronación de este rey? Fijaos que Pablo, predicando en Hechos 13 y anunciando que Dios ya ha cumplido lo prometido a los padres, dice: lo cumplió resucitando a Jesús de la muerte. O sea que es en la resurrección de Cristo donde Él queda coronado. Y es por eso que hemos cantado las canciones que hemos cantado. Ha sido en la resurrección de Cristo que Dios lo ha coronado como su ungido sobre el verdadero monte Sión, que es su iglesia, y ahora a través de su iglesia, que es su cuerpo, que Él gobierna todas las naciones. Y por fin, no mediante Israel, sino mediante Jesús, llegan las bendiciones de Dios a todas las naciones del mundo, por Cristo coronado en la resurrección. ¿Y cuál es la herencia de Cristo? Verso 8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Y aquí se cierra el círculo. Aquello que Dios quiso hacer desde un principio mediante su pacto con Abraham, ahora está cumpliendo con su rey coronado, Cristo. Su bendición está llegando a todas las naciones. ¿Cómo? Por su cuerpo, que somos la iglesia, a quien nos dejó el cometido: id por todo el mundo, anunciar las buenas nuevas de salvación y hacer discípulos de las naciones. Así se está cumpliendo hoy en día el Salmo 2. Dios le está dando a Cristo coronado en su resurrección la herencia de todas las naciones del mundo. Y conforme su evangelio se va predicando, los pueblos se dejan su alboroto para besar al Hijo Jesús y reconciliarse con Dios mediante la fe en Él. Y este es nuestro mensaje, mis hermanos. Viene del Salmo 2. Nuestro mensaje, en cierto sentido, es ir a las naciones del mundo y decir: ¿por qué alborotarte contra Dios? ¿No sería mucho más fácil besar al Hijo? Caer de rodillas ante el verdadero Rey coronado y hacer las paces con Dios mediante la fe en Él. Bueno, yo no sé si he hecho bien mi trabajo, pero he querido que viéramos el cumplimiento del Salmo 2 en la historia de salvación. Curiosamente, este salmo más citado de todo el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento.
Así que no es un salmo cualquiera, es un salmo que realmente lo ora el Señor Jesucristo y lo cumple el Señor Jesucristo. Y ahora cerrando el círculo sobre el futuro de la iglesia. Bueno, es cierto, los tiempos son difíciles, no hay que negarlo. Pero ¿qué prometió Jesús a Pedro? Sino que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Entonces, por difícil que vayan las cosas en Europa, en España, en estos momentos, en otros países, debemos de creer la promesa de Cristo, que las puertas del Hades, o sea, el armamento más feroz del enemigo podrá contra la iglesia querida por Cristo. Y acabo con estas otras estadísticas que dan mucho más esperanza que las primeras que cité. En los últimos, escuchad esto, en los últimos 35 años se han convertido más personas en el Medio Oriente a la fe en Cristo que en los 1400 años anteriores desde que se fundó el Islam. Solo en los últimos 35 años se han convertido más personas a la fe en Cristo en el Medio Oriente que durante los últimos 1400 años anteriores desde la existencia del Islam. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y por último, el país de mayor crecimiento de cristianismo en estos momentos, ¿alguien quiere adivinar? Alguien dirá China, Irán. Irán. Nosotros vemos las noticias y solo vemos las cosas que pasan entre Estados Unidos, Irán, Israel, y Dios está escribiendo otra historia. Dios está haciendo cumplir el Salmo 2 por su buena voluntad. Dios está convirtiendo el puño levantado de la humanidad en instrumento de salvación y instrumento del cumplimiento de sus promesas y su buen propósito de que la salvación llega hasta los últimos confines de la tierra. Así que mis hermanos, no perdamos el ánimo, no perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza en la iglesia que Cristo tanto ama. La iglesia crece, la iglesia avanza. Decrece quizás en un país, pero crece en otros porque tiene por cabeza a Cristo, el Rey. Que el Señor nos bendiga mediante la predicación de su palabra.